Hola Colombia, hola Sena. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión en vivo que originamos desde el Centro Industrial de Mantenimiento Integral en Girón, Santander, para todo el sistema de bibliotecas del SENA en el país. Por eso saludamos también a todos los funcionarios, instructores, aprendices que están conectados desde los diferentes regionales y centros de toda Colombia. Igualmente saludamos a nuestros aprendices presentes aquí en esta sala. Y por supuesto, como siempre, con un invitado muy especial. Hoy tendremos en este en vivo a Julián Darío Luna Patiño. Él es un egresado del Centro Industrial de Mantenimiento Integral. Julián Darío es egresado de uno de los programas de informática, ingeniero de telecomunicaciones, con maestría en arquitectura de tecnologías de la información y aspirante a doctorado en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad de los Andes. También es autor del libro Guía Completa, cómo iniciar en el desarrollo de software, creador de contenidos de TriCash TV y con cerca de 90,000 seguidores en LATAM. Tiene cerca de 10 años de experiencia en tecnología, es emprendedor y arquitecto de soluciones. Esta es una breve presentación porque no quiero quitarle el espacio a Julián, que ya está conectado con nosotros en esta sesión. Julián Darío, bienvenido, buenos días. Muy amable por su tiempo, por compartir con nosotros y por querer compartir con nuestros aprendices y nuestros funcionarios esa experiencia que usted ha podido tener a lo largo de los años, muy desde cuando llegó aquí al Centro Industrial de Mantenimiento Integral, hizo su programa de formación y todo lo que ha sido ese desarrollo de su proceso formativo y profesional. Y yo quisiera, con todo respeto, recordar a Julián, que fue aprendiz mío, que era un joven inquieto, a veces un poco intenso, con sus ideas de domótica y todo esto que compartía y que llevaba siempre con sus maquetas y con su trabajo, queriendo mostrar todo el talento y todas las capacidades que podía tener. Y entonces, Julián, queremos escucharlo y primero que todo, que nos cuente cómo fue precisamente ese paso por el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, cómo fue ese paso por el SENA y lo que el SENA marcó como huella en su vida para lo que hoy usted está desarrollando en su vida personal y profesional. Bueno, profe, buenos días. De verdad, un gusto saludarlo de nuevo y de verdad bastante contento de venir a compartir. Siento que el SENA me dio un montón a mí y es bueno devolver algo y sobre todo facilitarle la vida a los demás. Como usted lo ha dicho, sí, de esa época, el tema de domótica, que es por donde arranqué, me gustó un montón. Fui bastante inquieto con tratar de aprovechar mucho el SENA. Yo le he dicho bastante que si el SENA titulara ingeniero, yo sería ingeniero del SENA. Realmente el SENA, yo estoy vinculado al SENA desde el colegio, desde lo que fue la media técnica. En mi colegio fui técnico de mantenimiento de hardware, después hice técnico en mantenimiento de equipos de cómputo, después hice el tecnólogo en telecomunicaciones del SENA, hice también una especialización tecnológica en gestión y seguridad de bases de datos y como 50 cursos del SENA virtual, más poder entrar, por ejemplo, a ATSI, que no era de mi titulada, en ese momento el profesor Luis Alberto Saurid, me permitió ingresar y realmente yo creo que el SENA ha sido fundamental en mi proceso. Creo que desarrolló dentro de mí la parte de que el SENA tiene algo que es práctico y eso creo que da mucha validez referente al momento de hacer. Obviamente siempre tener las bases teóricas funciona, pero ese énfasis en que fuera práctico creo que para mi forma de aprender y para mi forma de lo que yo buscaba, en el SENA encontré una caja de herramientas gigante con un montón de recursos y cosas para hacer y encontré también personas que me apoyaron bastante. Entonces, creo que eso fue fundamental para mi proceso y le he dedicado bastante, o sea, gran parte de mi formación viene del SENA y ha sido la base que me ha permitido seguir con esa, creo que la curiosidad es lo que me ha permitido estar hasta este punto. Sigo siendo un curioso de la tecnología, de querer ver cómo funcionan las cosas, de ver ahora cómo se pueden crear más cosas. Y bueno, creo que eso impacta bastante y hace la diferencia referente a las demás personas
Bueno, mi intención es ahora tratar de ayudar a otras personas a que quizás no le tomen los mismos 10, 15 años que llevo trabajando en esto, sino que aprovechen la industria de la tecnología, que hoy en día tiene un montón de oportunidades y no tienen que esperar tanto tiempo para poder aprovecharlas. Sí, Julián, una de las características de la formación profesional en el SENA es el saber hacer, el saber aprender, pero también el saber ser. Y en Sí. alguna conversación previa que tuvimos, mirábamos cómo el plus que puede tener el SENA en su formación es precisamente que no solamente forma para la tecnología, para el mundo del trabajo, sino especialmente para el mundo de la vida. ¿Cómo influyeron esas competencias blandas, esas competencias claves y transversales en ese proceso de formación y en esa creación de ideas y proyectos? Bueno, yo creo que soy un firme creyente de que todo lo que son las habilidades blandas a veces no se le da la relevancia que debería tener. Eh, y creo que ese es el principal factor diferencial de cualquier persona. Hoy en día está el boom de la inteligencia artificial y se dice que todo eso nos va a reemplazar, a pesar de que hoy en día estamos viendo que es más una herramienta y una extensión de las capacidades que tenemos. Las habilidades blandas es lo único que lo diferencia a uno y marca realmente esa pauta de cómo me voy a desarrollar, y cosas tan esenciales como comunicarse, que no es solamente hablar, temas de trabajo colaborativo, temas de liderazgo, temas de, por ejemplo, algo que creo que también es de lo que deja el SENA en su característica práctica y que resalto mucho y le comparto mucho a las personas, que es una habilidad blanda que se llama la orientación al logro, que es la mezcla en sí de varias. Pero cuando uno tiene como esa proyección de, por ejemplo, en el SENA, de voy a hacer un proyecto, quiero hacer esto, eso de tener metas cortas y acompañarlas con ese lado humano o habilidades blandas, creo que esa es la mezcla que les va a permitir a ustedes llegar más lejos y hacer que las cosas funcionen, porque creo que las empresas, o sea en particular o para una empresa, lo más valioso es tener personas que no se las sepan todas, sino que busquen la forma de lograr las cosas así no se las sepan. Y eso creo que es muy de la característica de esa habilidad de orientación al logro, que es: no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué es lo que me están pidiendo al 100%, pero sé que yo ya sé cómo aprendo y puedo ir a buscar un tutorial, puedo ir a buscar un recurso, conozco una persona que me puede explicar. Creo que ese es el mayor activo que se tiene hoy en día, y lo que proyecta a futuro es que cada vez va a ser aún más valioso tener esa capacidad de entender cómo funcionan las cosas y proyectarse desde el lado del compromiso de uno para poder lograr cosas. Entonces creo que el componente humano a veces parece trivial, y no lo es tan así, es muy importante. Bien dice el libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre los demás, es básicamente que el 15% del éxito de las personas está en lo técnico, o sea, echar código, ser abogado, todo eso, es solamente el 15% está en ser técnicamente bueno. El resto del porcentaje se atribuye a la capacidad de lidiar con humanos, de tratar con humanos, lo que llaman ingeniería humana. Y eso está en saberse comunicar, saber liderar, saber gestionar los proyectos, negociar. Y creo que esas bases en el SENA también las dan. Y es parte, por ejemplo, de lo que el profe Héctor difunde en eso. Y recuerdo bastante cuando estaba aprendiz, a veces pareciera que como que eso es como un complemento que no es necesario, pero desde las bases uno tiene que tener claridad referente a esas cosas, porque si uno deja para avanzar mucho, cuando se da cuenta ya ha pasado demasiado tiempo y se han perdido un montón de oportunidades simplemente por el hecho de hacer parecer trivial algo que es fundamental. Julián, algo de lo que a veces se ve como que es muy etéreo, como que no es tan concreto, Sí, es el tema del emprendimiento. Y sí. desde el comienzo, ese espíritu de emprendedor se notaba mucho en usted cuando estaba aquí con nosotros en el centro de formación. Y ahora mirando que en su currículo está precisamente el del ser emprendedor, y algo que me llama la atención, el ser arquitecto de soluciones. Esa expresión no la conocía, y cuéntenos un poco de qué se trata ese tipo de actividades en la arquitectura de soluciones y sobre todo como emprendedor. Bueno, en esa parte complemento también que, aparte de otra de las cosas que pude obtener o sacar ventaja del SENA, fue el Fondo Emprender.
Fondo Emprender también, yo gané un capital semilla en el año 2013, con el cual inicié un emprendimiento, una startup de domótica orientada a Internet de las Cosas. Y creo que esa visión de lo que usted dice, profe, referente al ser emprendedor, es algo que me caracteriza y es también parte de esa curiosidad de cómo hago para crear cosas a partir de eso. En el fondo, lo que siempre he buscado es la manera de salir adelante. Siempre, y soy un firme creyente de que la forma de uno progresar está en la educación. Entonces, busqué cómo a través de la educación generar valor para poder salir adelante y pues obviamente tratar de construir oportunidades para otras personas. De ahí, gracias a Fondo Emprender, generé pues este emprendimiento y creo que el ser emprendedor va muy de la mano de la curiosidad, de uno estar pensando en, oiga, ¿cómo hago para resolver problemas de la vida real? Porque a veces la gente piensa que emprender o ser empresario técnicamente es simplemente recibir plata y facturar plata, pero la razón de fondo y por donde uno de verdad debe iniciar es en el tema de qué problema resuelvo, qué problema del mundo real resuelvo, a quién estoy afectando o impactando con lo que estoy haciendo. Ahí creo que la discusión se torna más allá de si utilizo un lenguaje de programación, si utilizo una tecnología, si utilizo esta máquina para resolver esto, es qué problema resuelvo y a partir de eso sí se puede construir pues todo lo que se está haciendo. De esa visión de la parte de emprendedor, que insisto, soy muy de ese talante, viene creo que también esa carrera que inicié en el mundo del desarrollo de software y es querer construir cosas con la tecnología. Creo que el superpoder que da la tecnología es eso, poder crear cosas, resolver problemas y sacar de unas líneas de código algo que le resuelve problemas a las personas. A pesar de que en el desarrollo de software, en el rol como desarrollador de software, uno está construyendo cosas, gracias a esa visión de emprendedor y todo lo que fue esa etapa, fueron alrededor de unos 7, 8 años que estuve dedicado a hacer cosas, a tratar de que me funcionara. Quizás en un tiempo donde no facturaba, donde las cosas no funcionaban, tocaba puertas y no me las abrían. Hacer todo eso es lo que hoy en día también me ha permitido hacer más cosas. A veces la gente piensa que si uno no factura, que si uno no está vendiendo, que si no tiene números grandes, todo eso es un tiempo perdido. Y yo fui muy resiliente con eso y después eso es lo que me ha apalancado. Entonces, cuando ya empiezo en la parte de desarrollo de software, yo formalmente llegué a una empresa a trabajar como líder de desarrollo y era eso, analizar qué soluciones tiene la empresa, cómo lo conecto con los actores, cómo aporto valor para la compañía a partir de eso. Y así he ido teniendo esa visión de cada una de las empresas en las que he trabajado. Rappi creo que fue fundamental porque en Rappi pues es la startup más grande del país y el ecosistema se mueve demasiado rápido y después pues con la maestría busco consolidarme un poco en el perfil de qué proyecto para construir soluciones y ahora llego a un rol como arquitecto de soluciones, en el cual ya tengo casi 2 años y creo que del emprendedor de querer crear soluciones para un problema empresarial, técnicamente desglosa mucho el arquitecto de soluciones. Básicamente el arquitecto de soluciones, voy a dar una descripción muy breve, en el mundo del desarrollo de software a gran escala, se ven principalmente 3 roles. El arquitecto empresarial, que es el que entiende el negocio, qué es lo que quiere hacer el negocio en términos no técnicos. Y en el otro extremo está el arquitecto de software, que es el que se encarga de ver, bueno, el negocio necesita esto, yo cómo hago para volverlo ya en código o en tecnología para que responda a eso. El arquitecto de soluciones es la línea en la mitad. Uno tiene visión del negocio y tiene visión técnica. Entonces uno como que hace el empalme entre las dos cosas. ¿Qué necesita el negocio y cuál es el alcance técnico y cómo ayudo para que eso se haga realidad? Entonces, básicamente eso es lo que hace en esencia un arquitecto de soluciones. Visiona qué necesita el negocio, pero tiene también la capacidad de traducírselo al lado técnico o ve el lado técnico y es capaz de decirle al negocio, no, de pronto la viabilidad de esto no se puede hacer así o el impacto de asumir, por ejemplo, ahorita inteligencia artificial es de esta y esta manera. Entonces, en esencia, ese es como lo que comprende desde el emprendedor hasta el arquitecto de soluciones, que es por donde voy. ¿Eso de arquitectura de soluciones se estudia en alguna parte o eso nace, viene con la persona? ¿Cómo opera? Bueno, muy buena pregunta, profe, de verdad, porque hoy en día la gente se titula como ingeniero de sistemas, ingeniero de informático, ingeniero de software, que ahora hay otro, pero la industria realmente necesita son personas que encajen en roles y a veces siento que eso es lo que hace falta en la visión de quienes están formando,
porque el objetivo no es ser ingeniero de sistemas. La industria no contrata ingenieros de sistemas, contrata desarrolladores backend, desarrolladores frontend, desarrolladores, o por ejemplo hacia la parte de machine learning, inteligencia artificial, de QA, de experiencia de usuario. Y lo mismo pasa con el rol de arquitecto, es algo que se forma. Para llegar a ser arquitecto, uno pasa normalmente por un camino de desarrollador con el cual adquiere experiencia, sabe cómo es al detalle las cosas, porque el arquitecto, bien sea de software, de soluciones o empresarial o cualquiera de los otros arquitectos, básicamente usa su experiencia y conocimiento para diseñar cosas que no ejecuta. El desarrollador sí es el que escribe el código. El arquitecto ya no escribe directamente el código en producción, sino es el que diseña. Es como el homólogo, a pesar de que el nombre es muy diciente, es el arquitecto civil, que es el que hace los planos del edificio, pero uno no lo ve allá pegando ladrillos ni nada de esas cosas. Pero tiene que tener el conocimiento de cómo van los ladrillos, cómo se ponen las varillas y demás. Lo mismo pasa en software, uno debe tener un conocimiento amplio de las soluciones, entender un poco más el negocio y empezar a diseñar con patrones y buenas prácticas para que otras personas, que en este caso serían los equipos de desarrollo, puedan ejecutar. Ese es más o menos, no es algo como que uno haga una ingeniería en arquitectura de soluciones. Sí hay vías como las maestrías, por ejemplo, la maestría que yo hice en arquitectura de tecnologías de información, mi enfoque era quiero hacer una maestría en arquitectura de software, que vi una materia que era arquitectura de soluciones y me gustó un montón, y después obviamente llegué a la vida por el trabajo y bueno, la vida es así, me conectó lo uno con lo otro, pero es más un rol de proceso y experiencia. Julián, 10 años de experiencia. En este camino aparece la escritura de un libro. Sí. El libro sobre guía completa de cómo iniciar en el desarrollo de software. ¿De dónde nace esa idea de escribir un libro? Y cuéntenos en ese libro qué podemos encontrar y dónde podemos encontrar el libro. Bien, la verdad, si me hubiese hecho esa pregunta, profe, hace unos años, no creo que hubiese ni siquiera tenido así la vista de voy a escribir un libro, porque realmente cuando lo escribí no era consciente que estaba escribiendo un libro. Lo que pasa es que en las transmisiones es muy constante la pregunta de ¿con qué lenguaje inicio? Python, Java, todas esas dudas de cómo hago para iniciar en el mundo del desarrollo de software y encontré también muchos dolores, que por ejemplo la gente piensa hoy en día que solamente programar y hacer desarrollo web, sea backend, frontend, técnicamente es lo único que hay y es a lo único que aspiro porque quiero meterme en la industria de la tecnología. Y la realidad es que no es tan así. Entonces, en cada transmisión respondía la misma pregunta X cantidad de veces. Hoy en día todavía la respondo. Entonces, lo que les dije a la gente, vamos a hacer un roadmap en una página que se llama roadmap.sh, donde vamos a plasmar cuál sería la ruta ideal para iniciar en el mundo de tecnología. Y lo dejé ahí, pero me di cuenta que las preguntas seguían viniendo a pesar de que había esa ilustración. Y después dije, no, voy a volverle una guía, quizás responderle queda en el aire. Voy a hacer una guía completica en donde por ahí en 20 páginas les cuente como primero haga esto, segundo haga esto. Pero después de que la empecé a escribir, me di cuenta que ya iban muchas páginas y que eso tenía más talante o forma de libro. Entonces empecé, dije, voy a hacer la publicación de un libro y no sé, se me ocurrió, empecé a averiguar, vi que en Amazon se podía publicar, dije, voy a ponerle un código de barras, el ICBN, y empecé a escribirlo, lo iteré unas 4 o 5 veces hasta el día en que dije, ya creo que tiene lo que considero que refleja las preguntas y las dudas que tienen las personas y lo guía paso a paso, casi que en orden cronológico. Entonces hice el proceso con Amazon y publiqué el libro. El libro son 10 capítulos, básicamente se divide en 2 partes. La primera parte ayuda a las personas a entender por qué se quieren meter en esto. Antes de uno preguntarse, quiero aprender Python o cuál es el mejor lenguaje o cuál es el que paga más, hay que saber uno qué es lo que quiere. Si uno no está claro en qué quiere uno, es muy difícil que uno consiga cosas. Entonces, al principio del libro lo que busca es también de ser de una figura o de una forma un poco interactiva. Se cayó un poco la conexión con Julián, ya vamos a recuperarla para continuar escuchando sobre este libro que él ha escrito en estos 10 años, sobre su experiencia, sobre su trabajo, sobre sus estudios, que es bien importante por lo que él nos acaba de mencionar. Es precisamente la oportunidad y la capacidad que de su ser y desde la formación técnica recibida en el SENA
él ha podido ir desarrollando para convertirse, como nos comentaba, en un arquitecto de soluciones, que es lo que él ha venido explicando y que ahora sí va a continuar contándonos cómo es el tema del libro, que nos había perdido un poco Sí. Julián. Sí, Ahí sí, vamos. no, qué pena ahí. No, bueno, profe, lo que le decía es básicamente en la primera parte, lo que busca es conectarlo con usted por qué se quiere meter en esto, realmente cuál es su motivación. Y en esto el tip es que su motivación no sea la plata, ¿sí? Ese creo que es lo más importante. Del otro lado, también hace un recorrido de estos son los roles que existen, qué es lo que hace los roles que tiene la tecnología. No todo es código, hay otros roles como el diseño de interfaces de usuario que no necesariamente es código. Después trata de darle en la segunda parte del libro como ya una visión de cómo crear proyectos, cómo hacer un portafolio, cómo preparar la hoja de vida, cómo asumir una entrevista, cómo hacer un pitch, cómo se presenta, cómo son las certificaciones, después hasta el otro punto que es ya cómo me postulo para un trabajo. Entonces condensé todo eso en 10 capítulos, son 176, 180 páginas, y en cada capítulo lo va retando, le va preguntando, oiga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Tiene ahí unas preguntas claves. Y con eso la idea es que al leer el libro se responda y al final lo más valioso no es tanto el libro, sino las respuestas que da la persona, que eso le da una claridad de su carrera, qué es lo que quiere realmente hacer. Entonces, básicamente esa es la intención del libro, que es este que tengo acá. Lo encuentran ahí, está disponible en la página, si ustedes van a la página trycatch.tv o store.trycatch.tv, es lo primero que aparece. También está disponible en Amazon, para acá para envíos en Colombia. Está disponible en la página. También si pueden compartir ahí la pantalla. Ahí también dejé la imagen. También tienen un cupón de descuento para ustedes que están acá del SENA. Entonces, para que les sea fácil de llegar ahí. Y pues bueno, de momento el libro, la verdad, profe, no esperaba que tuviera tan buena acogida. Yo lo lancé a mediados de abril y a fecha de hoy se han vendido más de 130 unidades, tanto en Colombia como fuera del país. La venta más rara que he visto es a través de Amazon, fue en Alemania. Libro en físico, o sea, ni siquiera está en inglés, está netamente en español y así lo compraron, no sé quién, pero sí me llamó bastante la atención ver una venta por allá tan lejos. Y bueno, creo que lo que más también me gusta es que hace que las personas reflexionen sobre su carrera, que tengan claro para dónde van. Y he encontrado comentarios de eso, de empecé a leerlo y ahora veo estos dos roles y me llaman la atención. Y eso es buenísimo, que la gente se pueda cuestionar y reflexionar porque en últimas es su vida, es lo que usted está haciendo y lo que va a hacer durante quién sabe cuántos años, y el tiempo que usted está invirtiendo. Y eso es fundamental. Lo que usted hace con su tiempo hoy va a decir de lo que usted va a hacer mañana. Muy bien, Julián, quiero contarle que en este momento están compartiendo con nosotros desde Montería, Cúcuta, en La Guajira, en Tunja, en Chía, diferentes aprendices, instructores, funcionarios de Valledupar también. Y hay una pregunta que le formulan. ¿Cuáles son las oportunidades de mercado con mayor potencial que ves actualmente? Y otra, ¿consideras que es posible lograr entrar en el mercado con una formación 100% autónoma? Bueno, en el caso de las oportunidades del mercado, creo que la industria tech es una industria muy diversa y muy grande y que en este momento necesita de muchos roles. ¿Qué es el factor clave para que uno le funcione como, digamos, tener el éxito de que salga y consiga trabajo? La clave está es en que a uno le guste. Esa creo que es la clave principal, que a uno le guste lo que está haciendo. Si a mí creo que es la industria que de las oportunidades y uno poder hacer lo que enteramente le gusta, uno puede escoger. Entonces no se pierdan esa oportunidad de escoger qué es en lo que quieren desempeñarse, porque recuerden que muy chévere hacer cosas por hobby, pero cuando es en el ámbito laboral, todo eso tiene estrés, tiene carga, tiene presión, y si a ustedes no les gusta algo, va a ser muy difícil. O si no se dieron la oportunidad de conocer otras cosas, también creo que va a pesar. Por otro lado, en cuanto a la parte autónoma, sí es factible que uno consiga trabajo utilizando sus propios recursos, bien sea YouTube, bien sea Medium, que los invito también a que entren a esa página y se registren, tienen unos artículos técnicos muy buenos, o formándose por cursos, o en el caso de ustedes que tienen la formación del SENA. La parte autodidacta creo que no es opcional en esta industria. Sea que la aprendan mientras o la desarrollen mientras están estudiando o cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta que se van a meter en retos que ustedes quizás no tienen el conocimiento y les toca aprender.
Entonces creo que hay un factor que es bien importante, que es el aprender a aprender. ¿Cómo aprendo yo? Ese es muy importante. Ahora, que si así me van a contratar en la industria, sí, porque la industria premia es o busca principalmente quién puede resolver el problema. El tema es hacia dónde quiero ir yo, hasta dónde quiero llegar yo. Si yo solamente quiero quedarme echando código, técnicamente, sin un título, de forma autónoma, lo voy a poder hacer. Quizás con muchos años voy a llegar a un rol más alto, pero si realmente quiero crecer rápido, obtener una visión, la academia es la vía. La ingeniería, las especializaciones, las maestrías, esas son las vías en las cuales ustedes pueden crecer y sobre todo entender un panorama gigantesco que tiene la industria a través de los instructores o los docentes o los ejercicios que se hacen en la academia. Entonces, yo les hago mucho la analogía de lo que decía hace un rato con el civil. Si usted quiere no ser profesional o no tener ningún título y simplemente dedicarse a aprender, lo puede hacer, pero siempre véanlo como el albañil, que él tiene el alcance es pegar los ladrillos, pero ya un albañil sin mucho estudio, sin la preparación suficiente, es muy difícil que le digan diseña este edificio, ¿sí? Puede que haga casas, pero un edificio ya grande con diferentes alcances, ya son retos que quizás su conocimiento, su área de experiencia o la experiencia no le ha permitido retarse para llegar hasta allá. Y le va a tomar muchos años y en algún momento lo puede hacer. Entonces, si ustedes se visionan realmente aprovechando la industria de la tecnología, la vía de formación profesional es un camino que no solamente les acorta, sino les amplía el panorama. Dicen que la academia tiene una particularidad, es que uno después de que pasa por ella y la sabe aprovechar, no es el mismo con el que inició, porque después de que el conocimiento como que permea el cerebro de uno, la forma en que uno ve las cosas es muy distinta y eso se ve reflejado en los resultados. Obviamente, no es solamente sentarse y adquirir el conocimiento, sino que de verdad a ustedes les interesen, que ustedes busquen más allá, que hagan más allá de lo que ven en las aulas. Entonces, la respuesta concreta es sí puede conseguir trabajo sin un título en la vía autodidacta, pero le va a costar un montón llegar a crecer y no va a poder aprovechar la industria de la tecnología, que si lo que ustedes visionan es bueno, lo que hay más arriba de eso es mejor y lo bueno es que con pura meritocracia, o sea, con puro esfuerzo, se puede lograr. Y el tip para cerrar ahí la idea también es aprendan a vender lo que ustedes hacen. Si uno, de nada sirve uno ser un 10 de 10 haciendo las cosas si uno no sabe contarlo. La industria de la tecnología es intangible y solamente se basa en lo que yo cuento. De lo que yo hablo es lo que los demás perciben. Claro, y es que en el ciclo del aprendizaje, precisamente, el aprendizaje, perdóname la redundancia, la repetición, todo comienza aquí, todo comienza en el aprender los conceptos y los conocimientos que después se van a tener que aplicar. Yo también decía alguna vez que un obrero, por muy sencillo que sea su trabajo, algo tiene que tener aquí. Todo empieza aquí y pasa por el corazón, motiva y lo transforma en un hacer a través de las manos. Y precisamente sobre eso, y aunque la vida no es de fórmulas, unos tips nos piden sobre el tema de los emprendedores. ¿Qué tips les podemos entregar a ellos para que puedan arrancar, para que puedan comenzar? Porque uno puede tener como muchas veces las ganas, el deseo, el interés, pero uno dice, ¿y yo cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Cómo despego? Bueno, en esa parte creo que el tip más importante de todo es que el camino de emprender no es nada fácil. Tienen que ser muy resilientes, muy pacientes. Y lo primero que uno tiene que tener claro para emprender, bien sea en empresa, en el trabajo, en la vida, en lo que sea, es ser muy resiliente, ser del camino del proceso. Lastimosamente en Latinoamérica tenemos una mentalidad de resultado, no de proceso. La gente no quiere el proceso, la gente piensa que el proceso es un requisito doloroso que me toca a mí, pero si yo puedo me lo salto. Y resulta que el éxito se da gracias al proceso que uno hizo y al aprendizaje de todo eso que viene. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tener el mindset de proceso. Esto toma tiempo. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si fuera fácil, todo el mundo estaría ahí. Y creo que tener la convicción correcta de por qué me meto en las cosas, eso es fundamental, estar claro. Porque el éxito de las cosas no es que el plan salga perfecto, sino uno tener la capacidad de discernir que quiero llegar allá, quiero llegar a la NASA, pero yo hoy no me levanto y mañana ya estoy en la NASA.
tengo que pensar en qué estrategias hago para llegar a la NASA, y creo que eso también le sirve mucho a quienes se están formando para emprender o para el trabajo, y es como, quiero llegar a ser un arquitecto de soluciones, pero yo no puedo llegar allá al primer paso. ¿Cómo sí lo voy a hacer? Entonces empiezo a pensar, bueno, primero tengo que conocer cómo es la industria. Entonces, por ejemplo, sé que hay un rol que se llama desarrollador junior. Listo, ¿cuál de todos los roles quiero llegar a ser? No, quiero ser desarrollador backend junior. Listo, ya estoy ahí. Y a partir de cada una de las experiencias, empezar a leer el entorno. Cuando usted tiene un objetivo claro, el entorno es mucho más claro y las oportunidades son más fáciles de ver. Cuando usted no tiene claro, pues usted le puede estar presentando ahí la oportunidad de que lo va a conectar con la oportunidad de su vida, pero como usted no la tiene clara, pues sencillamente fue una persona más que pasó por el lado, fue más una situación que pasó por el lado y no pasó nada. Pero cuando usted tiene claro qué es lo que usted quiere, usted en todo momento está viendo en el entorno qué oportunidades hay. Y acá viene también el paréntesis grande, que es: no esperen a que esté la oportunidad perfecta, a que ustedes tengan las capacidades completas, porque así nunca va a suceder nada. Uno tiene que leer las oportunidades y maximizar las oportunidades con lo que tiene. Que hoy en día no tengo sino un computador viejito. Yo cuando arranqué no tenía ni un computador. Entonces es cuestión de que ustedes cada oportunidad que tengan la maximicen, conecten lo que ustedes pueden hacer, pero sobre todo tengan la claridad. La claridad de lo que ustedes quieran hacer es lo que les va a permitir llegar donde quieran. Entonces creo que son esas dos cosas. Por un lado, ser muy resilientes y conscientes del proceso de lo que están metiéndose, que eso no va a pasar en 2 días. Y lo segundo es tener un plan muy claro que les permita aprovechar las oportunidades. Uno en todo momento tiene oportunidades, sino que a veces no las percibe. Y lo otro, aprovechen muchísimo el tiempo. La clave es ustedes. Uno puede nacer sin plata, pero nace con tiempo. Y el tiempo son las mismas 24 horas para todo el mundo. Cuiden del tiempo, cómo lo invierten, en qué lo gastan. Quizás uno, para los que están en el SENA o los que son más jóvenes, quizás el tiempo pareciera que es eterno, que la juventud ahora un montón de tiempo, pero ustedes parpadean y ya cumplieron 30 años y no desperdicien la oportunidad que tienen antes de los 30. Lo que ustedes hacen relativamente entre los 20 y 30 años es el mejor momento y es lo que va a determinar su calidad de vida y lo que ustedes van a hacer posterior a eso. Entonces, cuiden de en qué invierten el tiempo, qué consumen, qué ven. Hoy en día las redes sociales también influyen bastante en ustedes quiénes son. ¿Sí? Si de cada 10 videos no les aparece al menos uno que les enseñe algo, están gastando el tiempo en cosas que no los va a llevar muy lejos, porque técnicamente usted se ríe, pero apaga el celular y vuelve a la realidad que no ha cambiado. Del tiempo que usted lo administre, va a determinar a dónde va a llegar. Entonces creo que esos son como los activos importantes: el tiempo, indispensable, la mentalidad y la capacidad de leer las oportunidades. Son las 3 cosas importantes. Sí, en televisión suelen decir que el tiempo es nuestro peor enemigo porque corre muy rápido. Sí, y en alguna publicidad decían, el tiempo es nuestro mejor y mayor recurso. Realmente es importante. Si el tiempo pasa muy rápido, cuando uno está esperando es muy lento, pero cuando uno emprende alguna cosa suele correr demasiado rápido. Les queremos contar que en el canal pues ya también se ha publicado el enlace para poder adquirir el libro de Julián. Gracias. Entonces, para que estén atentos y pendientes de ese enlace. Y nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Hacia dónde va el desarrollo de software con inteligencia artificial? Buena pregunta. Buena pregunta. Creo que eso ha generado un montón de ruido en los últimos tiempos, referente a que eso nos va a reemplazar, que eso para qué estudiamos esta carrera. Y la realidad es que el reflejo de esta actualidad de hace un mes para acá, si ustedes miran noticias, se pueden dar cuenta que muchas empresas se fueron detrás de utilizar inteligencia artificial como estrategia de reemplazar humanos, y lastimosamente pues se enfrentaron a algo que ya era previsible, que los humanos no son simplemente cosas que se pueden quitar y ya y salimos de la cadena de producción, sino el proceso creativo. Es algo que no se reemplaza tan fácil, y menos por la inteligencia artificial, que es un modelo que alguien entrenó con un sesgo. Entonces, siento que la capacidad está para el que la pueda aprovechar. ¿Qué sí viene con la inteligencia artificial? Y es algo que no solamente impacta en el desarrollo de software, sino en general de los países y el desarrollo de los países, porque si hoy en día tenemos esa brecha entre países desarrollados o países del primer mundo y países del tercer mundo, creo que la inteligencia artificial es la herramienta que nos está dando la posibilidad de crecer más rápido, pero también la herramienta que nos puede generar una brecha mucho más grande y más rápido. ¿A qué voy con esto? La adopción de la inteligencia artificial es tan crítica como lo era Google. Saber buscar en Google
pareciera que fuera algo trivial, pero la gente no sabía buscar. Hoy en día hay gente que no sabe buscar en Google. Ahora imagínense con la inteligencia artificial que todo me lo resume, que todo me lo trae. Yo ya hay mucho conocimiento que estoy dejando de un lado y que no estoy absorbiendo porque yo simplemente me quedo con el resultado que la inteligencia artificial me da. Copio y pego y ya está. Pero el proceso en la mitad, que es el conocimiento, eso se está omitiendo. Y si lo llevamos a los escenarios educativos, hay muchas personas que hoy en día, por ejemplo, en el desarrollo de software, muy temprano empiezan a utilizar inteligencia artificial para desarrollar, copiar y pegar cosas que funcionan, pero no tienen el concepto. Eso va a ser supremamente nocivo en los próximos 2 o 3 años. Pero por el otro lado, las personas que entienden que es un asistente que me va a permitir cuestionarle todo lo que quiera, es el profesor que yo tengo ahí, le voy a preguntar todas las veces que quiera que me explique y me lo va a hacer. Técnicamente esas personas sí van a crecer sus habilidades para poder acelerar su carrera. Yo siempre he dicho que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. La inteligencia artificial es como el traje de Tony Stark, de Iron Man. El traje no reemplazó a Tony. El traje le da otras capacidades adicionales que humanamente no tiene. La inteligencia artificial es eso para nosotros. Es poder hacer cosas que humanamente los cálculos no son posibles, la cantidad de información tampoco es posible, la personalización no es posible. Entonces es como yo interpreto y entiendo que esa tecnología me permite hacer más cosas desde mi capacidad humana. Y acá vuelvo y conecto con la idea de la industria. La industria pensó que haciendo vibe coding, que es básicamente decirle a la máquina o a la inteligencia artificial, hágame esto y él lo construye solo, era suficiente porque sacaba cosas que funcionaban. Pero hoy en día se han dado cuenta que tiene muchos errores, que hay un código que es imposible de mantener por una persona porque crea un montón de cosas. La parte de falta de buenas prácticas y de guiar realmente el desarrollo, así lo haga la inteligencia artificial, también es otra de las cosas que duele. Entonces siento que el reverso que está teniendo la industria hacia la adopción de inteligencia artificial como vía para reemplazar a los humanos es claramente una oportunidad para que sigan confiando, creen en sus capacidades, crean en su proceso y de verdad le dediquen mucho tiempo al arte que ustedes están creando, porque hay algo hoy en día que se llama industria del conocimiento o economía del conocimiento, y es básicamente lo que trae la industria de la tecnología. Es la única industria en toda la historia de la humanidad que le permite entrar a personas que no se han especializado, que es lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué otra industria? No veo un médico llegando, porque estudió en YouTube, llegando a la puerta de un hospital a que lo dejen aunque sea inyectar. ¿Sí? No veo a un químico llegando a las puertas de Ecopetrol porque hizo un bootcamp en YouTube, pero sí veo muchos desarrolladores de software ganando de entrada el doble o triple de lo que se gana un profesional de cualquier otra de las áreas. Y eso es algo que tenemos que aprovechar y para mí es una de las cosas que me tiene a mí en convicción para crear contenido y compartir mi experiencia, es porque creo firmemente en que la vía de desarrollo de la TAM está en la economía del conocimiento y en aprovechar la tecnología. Sí, sobre el tema de la inteligencia artificial también ha habido como algunas discusiones de carácter ético, ¿no? Sí. En el sentido de si eso reemplaza o no reemplaza al ser humano, o si se copia y se hace simplemente copiando y trayendo elementos que nos puede proveer la inteligencia artificial, ¿no? Esa es una discusión que seguramente ustedes han tenido que afrontarla muchas veces, pues, en escenarios distintos, diversos, y que crea como un dilema para las personas, y no sé a ustedes cómo toman el tema ético de la inteligencia artificial en el momento de desarrollar o de tener que echar mano de los recursos para poder crear. Es muy buena pregunta, profe, porque técnicamente hay algo que en algunas instituciones o algunas personas han satanizado el uso de la inteligencia artificial. E incluso hace unos años hay una tecnología que se llama WordPress, que es para hacer sitios sin tener que programar, básicamente. Entonces se generó ese movimiento del que hace WordPress, no es un programador, no es un profesional. Y siento que hay partes donde se está satanizando el uso de la inteligencia artificial, porque eso está mal, porque eso no es ético. Yo sé que hay unas políticas y hay unas cosas de información, que eso es parte del desarrollo, todo en la industria. Facebook tuvo el caso de Data Analytics, de Cambridge Analytics, hace muchos años, y eso fue lo que hizo que la gente entendiera que la privacidad de sus datos era importante. Lo mismo pasa hoy en día con la inteligencia artificial, está en un proceso de desarrollo en el cual puede que se utilicen cosas que no se deban, pero es parte del ejercicio. Lo que creo que es más importante es entender bien el uso de las cosas y apropiarse de la tecnología para llegar a utilizarla. Obviamente por el camino habrán cosas que tienen que como legislar o tratar de regular para que se utilice debidamente, pero
siento que a veces sí hay mucha satanización hacia esa parte de el uso y apropiación de la inteligencia artificial. Sí hay puntos éticos que son esquemas grises, pero es parte del desarrollo. Creo que un modelo ético estándar de inteligencia artificial lo podemos ver por allá en por lo menos entre unos 8 y 10 años de adopción. A pesar de que es algo que está creciendo tan rápido, la ley no va tan rápido, al igual que la adopción de la tecnología. Entonces, creo que todavía falta bastante para que se legisle y por lo menos se diga qué es lo ético o qué no es lo ético dentro de las prácticas que se utilizan para utilizar y apropiar la inteligencia artificial. Sí, una de esas discusiones las comentaba algún instructor cuando nos decía, ¿es ético o no es ético que un aprendiz haga trabajos para presentar en clase a partir de la inteligencia artificial? Pero ya usted lo decía un poco, inicialmente pasó lo mismo cuando llegó Google. ¿Se copia o no se copia de lo de Google y qué tan válido es lo que se pueda copiar de ahí para presentar algún tipo de ejercicio académico? Bien, Julián, así, qué pena. No, profe, qué pena. Quería de pronto profundizar ahí en esa parte porque el punto que usted toca también es bastante importante y no es no utilizarlo, sino dar las herramientas de cómo utilizarlo, porque de pronto lo más fácil es, quiero resolver este problema, meto ahí, saco el código y chao. Pero si se da como las herramientas de, oiga, la inteligencia artificial usted le puede preguntar así. Hoy en día ChatGPT tiene un modo de quiero aprender y lo va guiando. Entonces creo que no es tanto el cuestionar, por ejemplo, un ejercicio básico. Lo que yo haría como instructor es, listo, hágalo como usted quiera, pero susténtelo. Ahí es donde yo sé que realmente aprendió o no aprendió. Y para mí creo que hoy en día las habilidades de desarrollo de software, de escribir código, cada día pierden más valor. ¿Qué es lo que adquiere más valor? Lo que hablamos hace un rato, la parte humana y la capacidad de pensamiento crítico. ¿Qué criterio utilizó usted? ¿Con qué criterio creó usted ese software? Esa es la clave y eso es lo más importante. ¿Cuál es su criterio? Si la persona tiene criterio, está utilizando bien las herramientas. Creo que ese debería también ser el enfoque de explicarle de pronto al aprendiz, oiga, usted puede utilizar la inteligencia de esta y esta forma para obtener realmente valor para lo que usted hace. Sí, Julián, uno de los elementos y metodologías que dentro del manual, el guión que me entregaron, está trabajando usted es el tema del growth. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste? ¿Cómo se trabaja esa metodología? Pues básicamente hace referencia a todo lo que tiene que ver con crecer, tener ese mindset de cómo hago para crecer, qué herramientas tengo para crecer, que a veces veo que las personas tienen como una visión de, ¿cómo decirlo? Como un premio de montaña, que el esfuerzo es llegar a la cima y se acabó para mí yo ya cumplí. Y eso se ve reflejado a la hora de obtener un título, a la hora de obtener un trabajo, pero no hay una mentalidad de construirse y realmente retarse a llegar más allá de lo que uno está. O sea, diciéndolo en otras palabras, es como, no es en la vida y las carreras no es como no hay como una meta en el cual uno simplemente cumple con llegar allá y se acabó. Es algo que se construye constantemente y el día en que ya uno decide parar es porque o la vida le dijo ya no fue más, o uno puede tomar la decisión de decir ya no fue más, que es a la que yo le apunto y a la que espero y también ustedes le apunten, que es algún día poder decir ya no quiero levantarme y no tener nada que hacer y aún así tener todo tranquilo y haber hecho el trabajo cuando lo tuve que hacer. Entonces siento que esa parte del growth o del crecimiento es un mindset, que es cómo hago, por ejemplo, la gente hoy en día busca un trabajo, se endeuda y después y se vuelve como su vida de sustento. O sea, ven el trabajo más como la forma de sobrevivir. Y en los primeros roles de entrada es normal y está bien, pero la industria de tecnología permite generar unos ingresos que le permiten pensar de otra manera y tener una calma para poder hacer más cosas. Pero realmente veo que las personas llegan a un punto en el cual como que ingresan a un trabajo, por ejemplo, y lo ven como a final de mes me van a pagar y con eso vivo, con eso pago y con eso puedo renovar y espero al siguiente mes. Pero no sucede nada dentro del trabajo distinto a lo que me piden para poder cumplir y que me vuelvan a pagar y no pues me asciendan a cliente, no me saque. Realmente esa mentalidad es como, yo les digo mucho, al principio trabaje para sobrevivir, para cubrir sus necesidades y todo, pero esta industria tiene la particularidad de darle después tranquilidad y en la tranquilidad esfuércese, rétese, incomódese, salga de esa zona de confort, no cree zonas de confort donde usted apenas está empezando a subir realmente. Entonces es como, piense en qué puedo hacer con este trabajo
que me permita crecer y aportar valor quizás en otro trabajo o en otro proceso en el que esté. Esa es la única forma en que uno realmente llega a otro punto distinto al de el promedio de la gente, que es como, yo hoy trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 y se acabó. Por la noche Betty la Fea, no sé, lo que vean y ya está. ¿Cómo hago para maximizar con este trabajo? Es el que me da la oportunidad. ¿Cómo hago para que esto me permita seguir creciendo? Vean el trabajo no como una vía de supervivencia, sino como una vía de seguir creciendo y llegando más allá. Pero eso también va acompañado de esa mentalidad, también le incluye, viene en el paquete completo de qué hace usted en su tiempo libre, usted qué hace después de las 6, usted qué hace los fines de semana. Y yo sé que la mayoría de gente me dice, es que yo estoy cansado, todo el mundo vive cansado, pero realmente las cosas cambian cuando usted le empieza a dedicar tiempo. Y ese tiempo que quizás usted dice, no, es que yo trabajo todo el día y no me queda tiempo, así sea media horita, así sea una hora, pero que lo vuelvan un hábito, técnicamente les va a permitir tener otra realidad. Yo sé que eso se dice fácil, es muy difícil, hay realidades realmente muy complejas, pero créanme que quedándose en el mismo punto donde están sin hacer nada, no va a suceder nada mágico que lo saque de ahí. Entonces, esa es la mentalidad de cómo hago para conectar. El único atajo que tenemos en la industria de tecnología se llama el networking, que es básicamente conocer gente, hacer contactos, LinkedIn, tener LinkedIn. Esto es importantísimo, pero eso se acompaña, creo que es la industria que es bien rara, porque tener contactos es el atajo, pero necesita uno tener talento, saber qué es lo que está haciendo, saber contar qué es lo que uno ha hecho, que lo llamen y le digan, oiga, lo voy a recomendar en tal lado, y que uno tenga las capacidades para pasar la prueba técnica donde lo recomendaron. Ese es un atajo gigante, pero tienen que tener práctica, tienen que tener conocimiento, tienen que tener expertise. Y ese creo que es hacia lo que le apunto mucho con ese pensamiento de crecimiento. No es solamente quedarme esperando a que por años me asciendan, sino ver cómo utilizo todo lo que tengo, por más mínimo y trivial que parezca, todo lo que tengo me suma para poder llegar cada vez más lejos y estar en esa constante. ¿Es desgastante? Sí, pero creo que a largo plazo es lo mejor que uno puede hacer por uno mismo y por la familia y por todo lo que viene, que es llegar a un punto en el cual estén tranquilos. Que ustedes digan, no, hoy no quiero hacer nada y no va a pasar nada. Y sobre todo, otra parte para cerrar la idea, es que la energía que usted tiene hoy no es la misma que va a tener cuando tenga 40, 50 años y por ende no va a tener la misma capacidad de producir. Entonces, lo que usted maximice y siembre hoy va a ser lo que en esa época le va a permitir estar muy tranquilo y tener una calidad de vida que algunos dirán el éxito es ser rico, otros el éxito será vivir tranquilo y no tener que preocuparme nada sin hacer nada, otros será a poder apoyar a su familia, pero en últimas lo que usted construye hoy con la energía que tiene hoy va a ser lo que le va a dar la mano cuando ya no tenga ni las ganas, ni la energía, ni mucho menos la motivación. Y cada día el palo, la cuña aprieta más el palo, entonces no dejen pasar tanto. Sí, definitivamente sí. En un mundo que está tan diversificado, pues hay muchas opciones. Ahora que usted comentaba, yo estaba pensando, en mi época a nosotros nos enseñaban o nos insinuaban o nos motivaban era para conseguir un trabajo. Y yo me acuerdo, mi papá, pues con todo lo artesanal que él podía hacer, decía, mi hijo, estudie para que consiga un buen trabajo, ¿cierto? Hoy en día hay una ruta diferente que es la que hemos estado comentando sobre poder emprender o poder generar ideas, pero también está el mundo de la empleabilidad, del trabajo, de las empresas, de los que no son tan emprendedores de pronto como la ruta que usted tomó, sino la otra. ¿Cómo está ese mercado? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva del emprendedor, allá los que están en la otra orilla, que son los que están buscando una oportunidad de un empleo? En eso, insisto, profe, creo que lo que ustedes para esta industria de tecnología es que sean muy buenos y que aprendan a contar lo que hacen. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, la industria necesita un montón de profesionales, pero ¿qué pasa? La gente dice, el mercado está saturado. Ese es un dicho que no sé si le ha llegado a usted, profe, pero en esencia la gente dice, es que el mercado se saturó. Pero que ya hacíamos el ejercicio de dimensionar cuán grande era el mercado de tecnología y nos dábamos cuenta que en países tipo LATAM, la cantidad de profesionales que representan el mercado laboral es apenas casi el 1.5% a nivel mundial. En países como Estados Unidos llega hacia el caso al 5%. Y ahora dimensionen que la industria
permea todas las demás industrias, la de petróleo, la de salud, todo, en todas esas industrias. Entonces, si ya la industria de salud es grande, es una de las tantas que cubre la tecnología. Entonces, siento que a veces es como el punto de uno prepararse para presentarse, saber vender lo que uno hace. Esa del mercado está saturado es que dicen, no, es que uno va y ve una vacante de entrada y en un momentico tiene 1000 personas postulando. Pero el análisis que no se hace detrás de esas 1000, ¿cuántas realmente cumplían el requisito para poder trabajar? ¿Cuántas eran óptimas para el trabajo? Y ahí sucede que las empresas se desgastan muchísimo buscando personal de roles de nivel de entrada, porque la gente simplemente hace un curso básico y se postula, y empieza a postularse ni siquiera lo que quiere hacer. De ahí importante es tener la claridad. Entonces creo que el estar claros en ustedes cuál es su rol, saber contarlo, hacer proyectos y contar esos proyectos, esa es la clave fundamental creo que para cualquier rol de cualquier industria, pero en esta particularmente es la clave, que ustedes lleguen y digan, yo soy un desarrollador frontend, me especializo en React, trabajo con esta tecnología, me metí, hice este proyecto, porque ahí viene otra cosa, profe, también es el tema de que cómo hago para que me contraten si me piden experiencia y yo no tengo experiencia. Resulta que en esta industria esa expertise es diferente a experiencia laboral. La industria contrata personas que sean capaces de hacer cosas. ¿Y cómo son capaces de hacer cosas? Haciendo cosas. ¿Y cómo se hacen esas cosas? Haciendo un portafolio. Yo les he dicho mucho, hagan un e-commerce. Es un proyecto que le da la visión de negocio, que ustedes pueden ser clientes de eso y pueden desarrollarlo, y a partir de eso venderlo en las entrevistas. Eso es experiencia. Busquen qué pide el mercado y traten de hacerse una checklist. Ya están pidiendo que debo saber Git y yo todavía no sé Git, entonces aprendo Git y ya lo incorporo en mi discurso. Cuando me preguntan ¿y cuál es su rol? No, soy un desarrollador frontend, trabajo con React, sé trabajar colaborativamente utilizando Git, sé algo de AWS y ya está. Y eso los va haciendo cada vez más atractivos para el mercado. El proceso de conseguir trabajo no es nada fácil. Es de mucha persistencia, conseguir trabajo es un trabajo, y deben cada vez preparar sus cosas. No dejen a la improvisación las vainas. Ese es importantísimo. Preparen su pitch. Sepan, cuando le pregunten usted qué es lo que hace, el pitch básicamente es, cuénteme, Julián, usted en 30 segundos, ¿qué es lo que usted hace? Y que ustedes ya lo hayan preparado y lo tengan acá, no memorizado, sino conectado. Que ustedes puedan decir, no, soy un desarrollador frontend que trabaja con esta tecnología, he hecho este proyecto, me gusta esto. Es eso, lo que ustedes dicen es lo que la otra persona percibe y eso les abre o les cierra puertas. Entonces creo que por ahí va la cosa. Aprendan a vender, practiquen un montón, gasten tiempo cuando pueden y aprendan a vender eso que ustedes hacen. La clave es saber vender lo que uno hace, contar lo que uno hace. Claro, y ahí es donde aparece una de las competencias que tiene el SENA en el proceso de formación, que tiene que ver con la comunicación, el desarrollo de habilidades comunicativas en los aprendices y, por supuesto, en los egresados. Tenemos aquí a la instructora Carola Piñeres. Ella quiere hacerle una pregunta sobre todo esto que hemos venido conversando a lo largo de esta hora. Hola, Julián. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, primero lo quiero felicitar. Gracias, muy amable. Se nota la pasión, las ganas, el gusto que tiene por lo que hace. O sea, le vibra. Eso se le nota y gracias. Gracias por esa chispa que tiene tan bonita. Me acaba de hacer cambiar el concepto que yo tenía de las personas encargadas de su trabajo, de programadores, de todo eso. Yo siempre pensaba que esas personas eran y falladas. No, por el contrario. Créame que ahorita estoy pensando, oiga, qué chévere encontrar unos muchachos así, o sea, con ese espíritu. Muchísimas gracias. Mi pregunta, o de pronto pedirle, usted como aprendiz SENA, que sé que aprovechó muchas oportunidades que le dio el SENA, que disfrutó y vivió SENA, porque lo lleva en la sangre, supe que estuvo en Foreskip. Quiero que les cuente a los muchachos esa parte, porque usted fue un muchacho como ellos, común y corriente, con dificultades, con muchas habilidades, pero las aprovechó. Y la otra es que me gustaría, ellos son de HSQ, son otro rol totalmente diferente a lo que ustedes hacen, pero de pronto que les dé un consejo o que les haga creer que vale la pena hacer lo que están haciendo. O sea, las palabras que usted estaba diciendo, me gustaría que se las aplicara a ellos. ¿Para qué? Para que ellos crean que ellos sí valen la pena. Y que estudiar en el SENA no es me tocó, es qué orgullo estar en el SENA, qué orgullo ponerme este uniforme. Entonces, eso es lo que yo quiero. Gracias. Bueno,
Primero, muchas gracias por sus palabras, de verdad, muy amable. Y lo segundo es el tema de WordSkill. Yo participé en WordSkill en el año 2012. De hecho, mi etapa productiva la pude hacer en el SENA, ahí como ustedes están sentados ahí en el CIMI. Realmente lo que fueron las competencias de WordSkill, el SENA tiene, esas son de las cosas que, o sea, las universidades tienen otros recursos, otro tipo de vainas, pero las competencias y los laboratorios, los recursos, la colaboración que tiene el SENA no la tienen otras instituciones y es algo en lo que ustedes pueden apalancarse y a sacarle todo el jugo, expriman al SENA, yo le he dicho, expriman el SENA. El SENA es, yo digo que es una navaja suiza, lo que pasa es que a veces muchas personas no la entienden o no le dedican suficiente tiempo y por ende no le pueden sacar el provecho, ¿sí? Entonces, con WordSkill yo participé en una categoría que se llamaba, o no sé si todavía exista, pero se llamaba ITPC, soporte de redes. Al principio del proceso de preparación, yo competía contra mis compañeros del salón, después fue contra los compañeros del centro, después contra los de Santander y llegué a representar a Santander en las competencias nacionales, donde quedé en tercer lugar. Ahí gané medalla de bronce. La preparación de WordSkill, por ejemplo, para los que están en software, tienen Senasoft. Ahí aprovecho y hago la mención allá al profesor Cristian, instructor Cristian Henao, que crea contenido, también lo encuentran como Code Yahoo, un instructor del SENA de los que ustedes deben seguir y es un modelo de instructor. Él se esmera por darle todo lo que hace con Senasoft, de fomentar realmente un conocimiento cercano a la industria. Entonces, cuando yo participé en WordSkill, a mí me sirvió un montón porque yo le metí la ficha y aprendí un montón de cosas que no tenía todavía en el radar. En ese momento el profesor era Ricardo Alvarado, él llegó y me dijo, Julián, yo le voy a explicar todo hasta donde yo sé, y fue así. Pero también venía muy de mi compromiso de sentarme, dedicarle, a amanecer buscando. Vean que me acuerdo que en esas competencias había una prueba que era con Windows Server Core, que era un Windows pero sin interfaz, y ahí se montaban los servicios. Y no había mucha información y yo no sabía nada de eso. Y en YouTube no había casi videos. Yo contacté a un señor que es como de la India, porque hoy en día no estoy seguro, tengo como el concepto porque utilizaba turbante, y él creaba con los poquitos videos que habían en YouTube, él hacía explicaciones o explicaba eso, y yo lo contacté a través de Facebook y le dije, oiga, al inglés a media máquina que tenía, le dije, oiga, estoy presentando las pruebas, ¿usted me puede explicar? Y él se encargó de enviarme videos específicamente y blogs donde explicaba esa parte. Pero eso me llevó a mí a trasnochar, a pasar de largo, tratando de hacer las cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? El SENA tiene ese tipo de oportunidades que ahí están. Uno se puede inscribir, uno participa, pero uno que le dedica tiempo a las cosas es lo que marca la diferencia y cómo uno puede aprovechar esas oportunidades. Se hacen visibles, adquieren un conocimiento. El hecho de haber viajado a Bogotá a representar a Santander para mí fue tremenda experiencia y creo que eso es parte de lo que uno tiene que aprovechar como aprendiz del SENA. Todos los recursos que tienen. El SENA también me apoyó para ir a Campus Party con mi proyecto, que es el que mencionaba el profe Héctor al comienzo. Yo llegué allá con la ilusión, con una maqueta de que nadie llevaba nada. Yo llegué con una maqueta así grandotota, la puse en 2 sillas a medio que todavía no la había cerrado. Y llegó al punto en que el día en que fue el presidente, en ese momento era Juan Manuel Santos, y el ministro de las TIC, que era Diego Molano, escogieron mi proyecto para que se lo presentara. En ese momento a mí me partió la vida en dos, porque de lo que yo hacía porque me llamaba la atención, a llegar a esa exposición yo caí en cuenta, venga, esto ya es en serio, yo venía trabajando en formular el proyecto en Fornoemprender, pero a partir de ese momento, y fue un evento auspiciado por el SENA, yo volví y dije, esto es en serio, yo no puedo, o sea, no es solamente el proyecto para venir a Campus Party, sino realmente esto es lo que yo voy a hacer el resto de la vida y esto es lo que me va a permitir salir adelante, y me lo tomé en serio y después gané el Capital Semilla de Fornoemprender, pero fue la oportunidad que yo busqué, de que yo pase proyectos, de que el SENA me dijo, venga, le voy a dar la etapa productiva para que la haga acá, para que trabaje en su proyecto. Y es eso, aprovechen cada minuto en el SENA, busquen complementarias. Vean, yo no era en ese momento de llamada ATSI, yo no era aprendiz de ATSI, pero yo me metí allá y hablé con el instructor que era Luis Alberto Saurid y él me dijo, sí, venga. Yo tenía que trabajar, yo estudiaba en las unidades, estudiaba electromecánica, trabajaba, yo el tiempo lo maximizaba y trataba de hacer varias cosas porque me gustaba. Entonces, creo que aprovechen todo eso, Senasoft, WordSkill, todas las competencias que tengan, métanse, semilleros, todo lo que ustedes puedan, métanse, que eso cuesta, por un lado eso cuesta, y por otro lado lo tienen ahí al alcance.
hay recursos que están ahí sin que los aprovechen. Aprovechenlos un montón. Por el otro lado, el rol, la carrera. La industria de tecnología hoy en día puede verse muy prometedora, que es la que más suena, pero no quiere decir que en otras industrias no se pueda progresar o que no se pueda hacer cosas. En el caso de ustedes que están en HSQ, no sé, de los que yo conocí, casi de las primeras promociones que salió de HSQ de ahí del CIMI, recuerdo varias personas que llegaron a petroleras. La clave en qué está, en que ustedes les guste lo que ustedes están haciendo, que ustedes vean, lo mínimo que ustedes pueden hacer para poder ir un paso adelante es coger su programa de formación y ver, actualmente estamos en este tema, ¿qué viene? Y empezar a buscar sobre eso, empezar a preguntar, pregúntenle al instructor. Eso es lo que ustedes los va a destacar. O sea, los tips que yo di anteriormente, a pesar de que tienen un enfoque en la parte de software, creo que eso es lo que lo destaca a uno en cualquier ámbito de la vida. Así sea para ser amigos, usted no compagina con alguien que simplemente se para ahí y como que está ahí. Ya cuando usted interactúa con alguien que dice, oiga, venga, vamos a hacer esto, venga, miramos esta otra cosa. Eso es lo que ustedes quieren, deberían tener esa actitud. Creo que muchas de las oportunidades se consiguen con sola actitud. La actitud es clave. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? La actitud prima por encima de la aptitud. Entonces, técnicamente creo que para esto y en cualquier industria, la actitud es fundamental. Eso es lo que les va a permitir llegar a donde ustedes quieran estar. ¿Qué es la clave? Que a usted le guste lo que está haciendo. Y eso se nota. Cuando a usted le gusta lo que usted hace, eso se nota. Y no es lo mismo competir con alguien que le gusta lo que hace contra mí, que yo me metí en tecnología porque ahí pagan bien. Créanme que nunca voy a destacarme, nunca voy a dar los mismos resultados que alguien que enteramente se para por la mañana y dice, me quiero entrar en el computador porque es que hoy voy a hacer el código que vi en tal cosa, a otra persona que simplemente se levanta y dice, ¿qué hay para ver en Netflix? ¿Qué hay para tomar que ya es viernes? Esa es la diferencia, no digo que sea malo, todo en exceso sí es malo, pero tengan muy claro que el plan y lo que ustedes invierten el tiempo hoy es lo que les va a permitir llegar a otro lado. Aprovechen mucho el SENA, de verdad, a veces la gente, como lo decía Caro hace un momento, subestima la capacidad que tiene el SENA y la relevancia que tiene el SENA, y afuera hay empresas que dicen, yo prefiero un aprendiz SENA porque ya viene con fundamentación práctica. Entonces, aprovechen mucho, no se sientan que de pronto tienen menos oportunidades que quizás el que está en una universidad. Antes valórenla, y el tip que les dejo para cerrar también la idea es aprovechen los convenios que tiene el SENA para que ustedes puedan cerrar el ciclo profesional y seguir compitiendo por ustedes. Recuerden, y esto también se los digo bastante en las transmisiones, uno es dueño de su proceso y de lo que está haciendo. A veces uno incurre o cae en el error de echarle la culpa a factores externos. Cúlpense a ustedes y tomen acción para resolverlo. No, es que no consigo trabajo, pero no, ¿y qué está haciendo para conseguirlo? ¿Sí? Y yo sé que es re difícil, pero si usted es consciente de, oiga, ¿qué más puedo hacer para conseguir trabajo? Yo arreglé mi perfil de LinkedIn, no, ¿cierto? Yo ya arreglé mi hoja de vida, no, ¿cierto? Tampoco. Ya sé qué están pidiendo en la industria, no, tampoco. Ya sé por qué no me contrataron, no, tampoco. Entonces, cuando uno empieza a hacerse cargo de sus problemas y sus responsabilidades, también empieza a tener otro tipo de resultados. Pues Julián, aquí podríamos quedarnos toda la mañana conversando con usted y sobre todo embelesados y, como dicen los muchachos ahora, encarretados con toda esa motivación que usted destila sobre su trabajo, sobre lo que ha hecho, sobre su carrera, para motivar a nuestros aprendices, tanto los que están aquí en la sala como los que están conectados. Antes de terminar, yo quiero transmitirle una pregunta que hacen a través del interno. Y es esta: ¿cuáles son las rutas de formación y empleabilidad digital actualmente recomendadas? Y yo le pongo una mía: ¿cuál es la importancia del inglés también en todos estos procesos de la vida tecnológica? Bueno, las rutas de empleabilidad, creo que la base parte de formarse, o sea que estén en el SENA, sea que estén en la universidad, sea donde estén, y cuál sea la ruta que ustedes hayan escogido para poder adquirir el conocimiento, es fundamental que ustedes aprendan por su propia cuenta, que empiecen a vincularse en comunidades, que empiecen a seguir páginas como Medium, que en YouTube no sea solamente para ver el último lanzamiento de Bad Bunny, sino también tengan un conocimiento técnico que les ayude a aprender. Esa creo que es la base mínima para poder llegar a la empleabilidad e insisto, hacer proyectos y saber conectarlos y mostrarlos. La vía de la empleabilidad también está en LinkedIn,
¿sí? Créense un perfil en LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran ver, pero esa también es una de las rutas que ustedes pueden tener. Ahora, por el otro lado, con la pregunta del profe, fundamental el inglés. La diferencia en inglés hoy en día sigue siendo un valor agregado gigante. Uno se puede abrir un montón de oportunidades con nivel de inglés y no tiene que ser nivel inglés C2 o nativo, con nivel que ustedes, su meta debe ser llegar a nivel B1. A partir del nivel B1 y obviamente con habilidades técnicas, va a poder conseguir trabajo en una consultora, va a poder conseguir otro tipo de trabajos que le van a pagar mejor, que van a tener más beneficios, que van a poder aprovechar la industria, que van a crecer más rápido, que dentro de los beneficios le dan clases de inglés en algunas de las empresas. Entonces, inglés es fundamental. Ténganlo también como una de las prioridades. Ustedes no aprenden nada o no destacan en la vida nada si no lo priorizan. Todo es cuestión de prioridad. Si usted no pone el inglés dentro de su top de prioridades, va a ser muy difícil que usted adquiera ese lenguaje o esa habilidad o esa competencia que hoy en día de verdad es bastante la diferencia en saber inglés y no saberlo. Entonces, creo que sí, es tremendo ese punto, profe. Sí, pues definitivamente es el idioma del mundo, ¿no? Es el idioma de los negocios y de la tecnología. Bien importante. Pues Julián, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por su dedicación. Nuestra felicitación nuevamente por lo que usted hace y por supuesto siempre con la impronta del SENA, ¿no? Con el sello del SENA, que pues ustedes son los mejores embajadores y los mejores promotores de lo que es esta que, como dicen desde hace muchos años, es la entidad más querida por todos los colombianos y es una entidad de clase mundial definitivamente. Quiero agradecerle también a Karine Montañez, a Carolina Mantilla, encargados del canal de YouTube del Sistema de Bibliotecas SENA, a los aprendices que están conectados en las diferentes regionales y centros del país, a los aprendices que nos acompañaron aquí en sala, junto con los instructores, con Inés Borbón, que es la encargada de esta biblioteca del SENA en Girón. Y ya una palabrita para despedirse y nos vamos. No, de verdad, profe, muchas gracias a ustedes, a Nubia, de verdad, muchas gracias por la apertura. Creo que es importante estos espacios. A mí me hubiese gustado escuchar, o sea, cuando fui aprendiz a escuchar a un Julián que viniera y me dijera las cosas. Yo trato de ser a veces muy crudo en las cosas, quizás no es lo que la gente quiera escuchar, pero es lo que necesita escuchar y lo que a mí me hubiese gustado que me hubieran dicho para ahorrarme un montón de cosas y sobre todo en el momento que estamos en la industria, poder aprovecharla rápido, creo que es fundamental y va a transformar muchísimas vidas, que es en lo que principalmente creo. Entonces, pues nada, de verdad muy contento de volver al SENA, de poder transmitir conocimiento de donde salí, de donde pues el profe bien lo ha dicho, en todos lados digo, soy del SENA, me formé gracias al SENA, tengo una carrera gracias al SENA. Y pues nada, ahí espero seguir compartiendo. Los invito también a que lleguen ahí al canal a trycatch.tv en cualquiera de las redes sociales, a las transmisiones en vivo que hacemos todas las noches. Y pues nada, aprovechen mucho el tiempo que ustedes tienen. Y pues nada, yo les digo a todos, echen código para salir adelante porque creo que ahí es donde está la diferencia en las siguientes generaciones que vienen en la TAM. Y la forma de salir adelante en la TAM es a través de la tecnología y la economía del conocimiento. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación, gracias por el tiempo, estoy muy contento de haber estado por acá. Julián, un abrazo grande, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y a todos un feliz día, que la pasen bien. Chao. Chao.